Bueno, mis precedentes que me lo han puesto un poco difícil. Yo os voy a hablar de polvos y no sé por qué os reís. Antes he preguntado qué sugería esto y me han dicho muchas cosas, pero no tiene nada que ver con eso que estáis pensando. Así que, bueno, yo os voy a contar una historia, que es lo que me han pedido. Me han pedido que cuente una historia con presentación, nudo, desenlace. No va a tener un final, va a tener un final abierto, como vais a ver. Y la historia es la de... Perdón. Muy sensible. La historia es la de esta partícula. Voy a contaros cómo esta partícula puede pasar de ser así pequeña, de lo micro, a lo macro. Y lo macro van a ser piezas que van a estar, que vamos a utilizar, que van a estar a nuestro alrededor. Os van a pasar unas de estas piezas para que las toquéis, para que las veáis y para que me entendáis lo que quiero decir. Bien, pues esta partícula tiene 100 micras. ¿Cómo sé cuánto es 100 micras? 100 micras puede ser lo mismo que el grosor de un cabello humano. Puede ser, si lo multiplicamos por 10, lo mismo que el grosor de un alambre de un clip. Y si lo multiplicamos por 400, podría ser la esfera de un reloj. Entonces, así nos hacemos idea de cuánto es esas 100 micras. Pero la partícula puede ser también de otras formas y puede tener otras dimensiones. Puede ser esférica, puede ser en forma de dendritas, como estas que veis aquí, puede ser más angular, puede tener distintas formas según las fabriquemos, porque estas partículas de polvo las tenemos que fabricar para las aplicaciones concretas que vayamos a hacer, y pueden tener también distintos tamaños, mucho más pequeñas e incluso más grandes. Y además pueden ser de distintos materiales. Pueden ser de aceros, pueden ser de aluminio, de titanio, de cobre o incluso de materiales cerámicos. Pero ¿cómo vamos a transformarlas en piezas que podamos utilizar en distintas aplicaciones? Bueno, pues mediante lo que llamamos la tecnología de polvos. Las partículas las vertemos en una que llamamos una matriz. En realidad es como un molde. Cuando el molde está lleno de partículas, aplicamos una presión, como veis ahí. Esto es lo que se llama la etapa de prensado. Tras la etapa de prensado, esas partículas están todas unidas, pero no tienen resistencia, y las llevamos a un horno que llamamos de sinterización. En ese horno aplicamos una temperatura que es elevada, pero siempre por debajo del punto de fusión, es decir, que no vamos a fundir la pieza. Nunca se funde la pieza, todo es en estado sólido. Y fijaros que las temperaturas pueden ser desde 1000 hasta 1500 grados, dependiendo del material. En las imágenes tenéis también unas piezas que están entrando en el horno, en la parte de arriba, en un horno de verdad, y una pieza aquí abajo que está fabricada de una sola vez. Es muy parecido a alguna de las que os hemos pasado. Bueno, voy a contaros un poco qué pasa dentro de ese horno, qué les pasa a las piezas para que adquieran esa resistencia, ese aspecto que estáis viendo y que la podamos utilizar en un coche o en cualquier otra aplicación que luego os contaré. Lo que les pasa es que, primero, fijaros en esta imagen de aquí. Después del prensado, de esa primera etapa que os decía antes, solamente hay unos pocos puntos de unión. Es como si fuera una cadena que tuviera sus eslabones solamente tocándose unos a otros, pero sin estar enganchados. Debido a la temperatura y a algo que va a suceder en el interior, que os voy a contar ahora, llegamos a esta estructura de aquí. Es decir, que las uniones se van haciendo cada vez más grandes y más resistentes, como si ahora enlazáramos todos esos eslabones uno con otro y ya la cadena fuera realmente fuerte, ¿no? Bueno, pues lo que ocurre en el interior, lo que ocurre para pasar de la etapa de prensado aquí a la etapa de sinterizado es esto de aquí. Esto ya es a nivel atómico. Esto ocurre en el interior de las partículas. Los átomos se mueven porque quieren ponerse en una posición más cómoda, si quieren ponerse en una posición de menos energía, ¿de acuerdo? Y entonces se forman esos cuellos de ahí. Y poco a poco esos cuellos se van juntando, van haciéndose más grandes, como estos que tenemos aquí. Esto es una imagen real de dos partículas que están unidas, y cuando se van haciendo más grandes tenemos el material completamente o casi más denso y más resistente. Bueno, pues esta tecnología se llama NetShape. Bueno, es tecnología de polvos, pero está enmarcada dentro de lo que se llaman tecnologías NetShape. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son tecnologías que nos permiten obtener piezas con la forma final,
como esas que os he pasado. Y esto es una tecnología eficiente, es lo que podríamos llamar una energía verde, ¿no? O sea, que tiene muchísimas ventajas. ¿Por qué? Porque ahorramos material, ahorramos etapas de procesado, ahorramos energía, es una tecnología eficiente. Y además tiene muchas variantes. Dentro de todas esas variantes, os han salido ahí, pues no sé si os ha salido, perdón, porque este mando. Bien, bueno, hay muchas variantes y dentro de esas variantes tenemos una que tenemos aquí en este evento, un taller, que es la fabricación aditiva. Si pasáis por el taller de impresión 3D, pues vais a ver que se pueden fabricar piezas de una forma muy sencilla. Es verdad que aquí son piezas poliméricas de plástico, pero también se puede hacer en metales. Entonces, fijaros que se pueden obtener formas muy complejas. Algunas de ellas son decorativas, como estas de aquí, que se hacen pues, para mostrar la complejidad de formas que se pueden alcanzar. Pero fijaros que otras se utilizan en la industria aeronáutica, algunas son para reducir el peso, o incluso, como en este caso de aquí, que es una reconstrucción de un cráneo, que también puede ser una reconstrucción de una mandíbula, pues podemos reconstruir a la forma que sea necesario, con la forma que sea necesario, una parte adaptándola a la necesidad concreta. Bien, pues ¿cómo es esta tecnología aditiva? Es una tecnología que poco a poco, o sea, partimos de una capa de polvo, hay un diseño 3D que hemos hecho por ordenador y tenemos una fuente de calor. O sea, muy parecido a lo que podéis ver ahí en la impresión 3D. Lo que pasa es que aquí la fuente de calor es un láser, en muchas ocasiones, porque tiene que ser una fuente de alta energía que va como dibujando poco a poco la forma que queremos hacer, nos manda al ordenador el dibujo que tiene que hacer capa a capa y entonces hay un útil que va permitiendo que vaya bajando, así que se van formando capa a capa la pieza final. Bien, os voy a poner algunos ejemplos de piezas que se fabrican con distintos materiales. Ahí tenéis piezas fabricadas con acero, como las que os he pasado, casi todas son piezas de automoción, pero fijaros que os he puesto también aquí una imagen en la que tenemos unos cereales del desayuno. Y estos cereales no es que se hagan con polvo, pero sí llevan como aditivo, en muchas ocasiones, partículas muy finas de polvo, un polvo muy especial, pero que es un aditivo para alimentación. De aluminio también podemos fabricar piezas para automóviles, como estas de aquí, o paneles porosos que nos permiten un bajo peso con muy alta resistencia. De cobre o aleaciones de cobre, latones, bronces, podemos fabricar piezas de cerrajería, podemos fabricar filtros o cojinetes de fricción. De cerámicos hay multitud de ejemplos diferentes, desde piezas muy pequeñas, como tenéis ahí, que serían los braques de ortodoncia, los estéticos que no se ven, o por ejemplo bujías, o la vajilla de casa, tazas, platos, etcétera, o por ejemplo componentes electrónicos, que serían por ejemplo condensadores, o componentes para altas temperaturas, como revestimientos para aplicaciones espaciales. También podemos combinar metal con cerámicos y entonces tendríamos las pastillas de los frenos o, como veis aquí, brocas, ¿no? Serían herramientas de corte. Y por último, me voy a parar un poquito en el titanio, porque el titanio es un metal en el que se está desarrollando ahora mismo la tecnología polimetalúrgica. Hasta ahora pues, se utilizan otras tecnologías, pero ya en la actualidad hay algunas aplicaciones, hay algunos ejemplos como los que tenéis ahí, que se fabrican mediante tecnología de polvos. Por ejemplo, pues implantes para caderas o pues algunos ejemplos en deporte como cabezas de palos de golf o incluso algunas aplicaciones militares. El titanio es un metal que bueno, pues se aplica siempre en aplicaciones, valga la redundancia, que son de alto valor añadido. ¿De acuerdo? Porque bueno, pues son mecánica de competición o aeroespaciales, pero siempre es de alto valor añadido por su alto coste. Pero sería interesante que el titanio lo aplicáramos en otras industrias, en otras aplicaciones en las que pudiéramos aprovechar sus propiedades. El titanio es un metal que tiene muy alta resistencia, que tiene bajo peso,
que tiene muy alta resistencia a corrosión también. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que sería muy útil, por ejemplo, para reducir el peso de los vehículos, tanto vehículos de transporte terrestre como vehículos de automoción convencionales. Si reducimos el peso del vehículo, reduciremos también el consumo de combustible y reduciremos las emisiones. Y de esa manera, pues, podríamos conseguir una mejora muy importante, pero necesitamos bajar el coste. Y para bajar el coste lo que proponemos es tecnologías NetShape como las que os he explicado. Y bueno, pues esto es en lo que estamos trabajando nosotros en el grupo de investigación en el que yo trabajo, donde tratamos de diseñar nuevas aleaciones de menor coste, pues, modificando los elementos de aleación o desarrollando o poniendo a punto procesos de estos NetShape que os he comentado para las aleaciones de titanio que más se utilizan en la industria. Estamos tratando de conseguir estructuras porosas o densas o un poco a medida. Y por eso os decía que es que no tiene un final, porque al final no tiene esta historia todavía un final, porque hay muchas líneas abiertas de trabajo, no solamente en nuestros laboratorios, sino a nivel mundial, donde se están tratando de desarrollar las aleaciones de titanio por polimetalurgia. Hay muchas otras, pero y bueno, pues nada más, eso es lo que os quería contar. Muchas gracias.